Hola, bienvenido a un nuevo video. En esta oportunidad voy a estar hablando acerca del quinto capítulo del libro No Cosas de Jung-Chul Han, que se titula Inteligencia Artificial. Y es la misma dinámica de los últimos 4 videos del canal donde hablé acerca de los primeros 4 capítulos de este libro. Voy leyendo las citas que remarqué de este capítulo y comentando qué es lo que me parecen o qué es lo que entiendo de lo que quiere decir el autor en esas citas. Así que bueno, vamos a empezar con la primera cita que dice así. El pensamiento parte de una totalidad que precede a los conceptos, las ideas y la información. Se mueve ya en un campo de experiencia, antes de dirigirse específicamente a los objetos y los hechos que encuentra en él. La totalidad de lo existente a la que se enfrenta el pensamiento se le abre inicialmente en un medio afectivo, en una disposición anímica. O sea, aquí Jung-Chul Han empieza analizando un poco acerca de cómo el pensamiento de nosotros como seres humanos y pone el énfasis en que nace de algo afectivo. O sea, no tiene que ver solo con la parte racional del ser humano. Se dice muchas veces que los seres humanos somos seres racionales, pero la verdad es que somos mucho más complejos que eso. De hecho, de repente pareciera que no actuamos tanto de acuerdo a la racionalidad que se supone que tenemos. Porque pasa que tenemos también el tema afectivo, el tema de las emociones. Y las emociones van a impactar en la forma en la que nosotros pensamos. Y no solamente eso, sino que las emociones, las cosas que despiertan nuestro afecto, como pueden ser, no sé, alguna idea, un libro, una cosa en particular, una persona. Esos afectos que se nos generan a nosotros como ser humanos, que es parte de nuestra esencia misma como ser humano, van a determinar primero en qué cosa ponemos nuestra atención, o sea, a qué cosa le dedicamos parte de nuestro pensamiento, pero también qué es lo que pensamos acerca de esas diferentes cosas. Van a haber una serie de creencias, valores también que nos definen o que hemos ido interiorizando, que también van a venir a definir qué es lo que pensamos de acuerdo a diferentes cosas, de acuerdo a diferentes temas, con qué estamos de acuerdo, con qué no estamos de acuerdo, qué consideramos bueno, qué consideramos malo. Hay muchas cosas que están involucradas en el proceso de pensamiento. Muchas cosas que están incluso por detrás del pensamiento en sí. Por eso es que me parece interesante que Jung-Chul Han comience el capítulo haciendo hincapié en esto. Porque, como vamos a ver enseguida, revisando la otra cita, es como algo lo que va a diferenciar a la inteligencia artificial. Que no sé si será tan inteligencia, la verdad, el concepto a mí no está como tan bien utilizado. Pero va a poner la diferencia de lo que es esta inteligencia artificial al pensamiento humano, como de donde nace el pensamiento, que hasta donde sabemos los otros animales, otros seres no piensan, somos supuestamente los seres racionales, algo que nos diferencia de los demás seres vivos, pero también es importante recalcar el tema afectivo, o sea, de repente puede que no actuemos según las medidas de lo que se supone racional, precisamente porque tenemos esa parte, la parte de los sentimientos, de las emociones y también un ámbito espiritual, que en ese no me voy a meter mucho en este video, pero hay muchas personas que tienen también muy presente ese ámbito en sus vidas y algo que me parece muy humano también. Pero bueno, vamos a continuar con la siguiente cita, que también se relaciona un poco con lo anterior. Dice, el comienzo de un filosofar verdaderamente vivo es, según Heidegger, el despertar de una disposición anímica fundamental que nos determina de modo fundamental. La disposición anímica fundamental es la fuerza de gravedad que reúne palabras y conceptos a su alrededor. Sin tal disposición anímica, el pensamiento carece de un marco organizador. O sea, es como que esas disposiciones anímicas, como comenté recién, nos van a determinar acerca de qué cosas vamos a pensar y también qué cosas vamos a pensar respecto a esas cosas. Como que esos afectos, esas cosas que nos llaman, de una u otra forma van a influir en nuestro proceso de pensamiento. O sea, el pensamiento no parte de la nada simplemente analizando datos y hechos, sino que también están involucradas cosas afectivas en ese proceso. Dice, si la disposición anímica fundamental está ausente, todo es un estrépito forzado de conceptos y palabras vacías. O sea, aquí está ya preparando el camino como para explicar qué es la inteligencia artificial. Porque al menos, ojo, no soy muy sabio en el tema, pero de lo que sé, tengo entendido que la inteligencia artificial funciona como a través de modelos de lenguaje, donde lo que nos arroja cuando nosotros preguntamos algo en Google, por ejemplo, en ChatGPT, es evaluar en base a la información que tiene disponible esta inteligencia artificial, cuáles han sido las respuestas a lo largo de la historia, entre comillas, a esas preguntas que nosotros estamos haciendo. O en base a toda la información que ha logrado capturar, que se supone que es toda la que está en internet últimamente, o sea, una cantidad de información impresionante, nos muestra cuál debería ser la respuesta certera, de acuerdo a lo que
tiene en su base de información. Luego dice aquí, la totalidad afectiva que se da en esa disposición anímica es la dimensión analógica del pensamiento, que la inteligencia artificial no puede reproducir. ¿Y por qué no podría reproducir eso la inteligencia artificial? Porque, o sea, un mecanismo como esto no tiene precisamente esa parte afectiva, esos sentimientos. Tampoco puede generar relatos nuevos o imaginar posibles futuros que no tengan en nada que ver, por ejemplo, con la información que ha habido de antes. Los avances del ser humano en diferentes ámbitos, ya sea como el nivel de ideas así teóricas o también en el ámbito de la tecnología, tiene que ver precisamente con primero imaginar un futuro diferente al actual, como con cosas totalmente distintas a las que han sido creadas hasta ahora. Yo creo que la inteligencia artificial eso no lo tiene y es muy difícil que lo desarrolle, aunque hay que reconocer que, por ejemplo, a día de hoy es impresionante que una inteligencia artificial pueda generar videos o imágenes, como imágenes o videos que no han sido creadas antes, a través del uso de la información que hay hasta ese momento. Es algo que me llama mucho la atención, no sé, bueno, uno la verdad no puede saber hasta dónde va a llegar esto. Y también hay que pensar que Jung-Chul Han, al escribir este libro en el 2021, todavía no se tenía en consideración todos los avances que han habido hasta ahora. Que yo creo que hasta el mismo Jung-Chul Han se debe sorprender de las cosas que es capaz de hacer la inteligencia artificial hoy en día. Pero en el fondo yo creo que no se va a llegar a ese punto donde la inteligencia artificial pueda replicar al 100% el pensamiento humano. Porque, o sea, tendría que tener esa parte afectiva también, esa parte espiritual, esa parte trascendente, esa como las motivaciones mismas del ser humano, como la idea de trascender o de generar bienestar para sí mismo, para otro grupo de personas, son motivaciones que difícilmente se van a poder poner a una inteligencia artificial. Al menos eso es como yo lo veo. Luego vamos con la siguiente cita. Dice, el pensamiento procede de forma muy diferente a la inteligencia artificial. La totalidad constituye el marco inicial a partir del cual se conforman los hechos. El cambio de disposición anímica como cambio de marco es como un cambio de paradigma que da lugar a nuevos hechos. La inteligencia artificial en cambio procesa hechos predeterminados que siguen siendo los mismos. No puede darse a sí misma nuevos hechos. Al leer esto se me viene a la mente cómo los seres humanos, a través de los nuevos conocimientos que vamos adquiriendo o a través de los nuevos afectos, sentimientos que se nos van generando, somos capaces de reinterpretar los hechos para atrás de una manera totalmente distinta. O sea, a lo largo de la vida probablemente vamos a recordar hechos de nuestra vida pasada de una manera muy diferente de un momento a otro, porque lo podemos resignificar a través de uno que se modifique en nuestro afecto, también que vayamos adquiriendo conocimientos nuevos. Y al final son esas interpretaciones, esas nuevas versiones de nuestro pasado las que van moldeando también nuestro pensamiento, o sea, nuestra manera de pensar actual. Y esa manera de pensar actual es la que va a determinar también cómo vamos a ir interpretando en el futuro las cosas que estamos haciendo a día de hoy y así sucesivamente. O sea, las cosas van cambiando y como hace mención aquí Han, la inteligencia artificial probablemente nos va a relatar mejor que nosotros mismos, por ejemplo, cómo se dieron las cosas en un momento histórico. O sea, a nivel de hechos, como acaparar toda la información que está en internet, lo más seguro es que va a entregar una precisión mucho mayor en cuanto a lo que ha pasado a lo largo del tiempo. Pero de si va a ser capaz de reinterpretar esas cosas en base a las nuevas ideas que corren en la sociedad, las ideas que se van impulsando culturalmente, con diferentes corrientes filosóficas que se materializan, por ejemplo, en el tema de la política. Muchas de esas ideas filosóficas que empiezan así como muy diminutas, después prosperan, se amplían, se bajan al lenguaje más cotidiano y la gente termina pensando en base a esa idea. Y yo creo que la inteligencia artificial no va a llegar a ser capaz como de tomar toda esa información de ideas que incluso no están materializadas en internet, sino que es como en el día a día así de las personas. Tendría que desarrollarse algo como que prácticamente la tecnología se pueda meter en nuestro cerebro, que tampoco es algo que descarte totalmente a futuro, pero por lo menos a día de hoy no algo que esté masificado. Si se llegara a ese punto, quizás sí, quizás la inteligencia artificial pueda llegar a pensar, a interpretar las cosas como lo hacemos los seres humanos, pero hasta que haya realidad que se escape del mundo virtual, la inteligencia artificial no va a poder desarrollar el mismo tipo de pensamiento que nosotros los seres humanos. Y ojo, no digo que el pensamiento de los seres humanos no sea el perfecto ni el ideal, pero
eso el pensamiento, y al fin y al cabo, como ser humano somos seres falibles y por lo tanto lo que pensamos, las cosas que concluimos, pueden tener errores porque está en nuestra naturaleza a fallar, que es algo que supuestamente no tienen las máquinas y por eso que se dedican precisamente a hechos, a cosas más objetivas, no tanto a la subjetividad que nos acompaña a nosotros los seres humanos en el día a día. Luego dice aquí, el Big Data sugiere un conocimiento absoluto. Las cosas revelan sus correlaciones secretas. Todo se vuelve calculable, predecible y controlable. Se anuncia toda una nueva era del saber. En realidad se trata de una forma de saber bastante primitiva. La data mining o minería de datos descubre las correlaciones. Según la lógica de Hegel, la correlación representa la forma más baja de saber. La correlación entre A y B dice A ocurre a menudo junto con B. Con la correlación no se sabe por qué sucede esto, simplemente sucede. La correlación indica probabilidad, no necesidad. Recuerdo en temas de... Cuando estaba en la universidad y veíamos temas de economía, ahí se recalcaba mucho esto, que correlación, por ejemplo, no implica causalidad, sino que el tema de las correlaciones al final es un dato histórico, como en los momentos que ha pasado esto, también ha pasado esto, pero a través de ese dato, solamente del análisis de esos datos así, sin una historia, sin un relato que lo una, no podemos entender las implicancias que tiene un dato sobre el otro, o por qué influye o impacta de cierta manera. O sea, tenemos la noción de que, ya, por ejemplo, si suelto esto, si suelto un lápiz, el lápiz va a caer al piso. Pero no entendemos por qué pasa eso, ni nada más profundo, simplemente tenemos como esa correlación. Bueno, que aquí también es una ley física, así que quizás no es el mejor ejemplo, pero yo creo que se entiende a lo que voy. Que el hecho de que algo pase o haya pasado siempre en conjunto con otra cosa, no nos dice nada acerca de la relación que hay entre esas dos cosas. Y de hecho puede ser que hasta a este momento de la historia hayan sido simples coincidencias y que no tengan una relación así más allá de esa coincidencia. Luego dice aquí, sigue hablando un poco del tema de la correlación, dice, solo el concepto capta la conexión entre A y B. Es la C que conecta A y B. Por medio de C se comprende la relación entre A y B. O sea, la C aquí viene a ser el concepto. El concepto vuelve a formar el marco, la totalidad, que reúne a A y B y aclara su relación. A y B solo son los momentos de un tercero superior. El saber en sentido propio solo es posible en el nivel del concepto. O sea, si bien a través de herramientas tecnológicas podemos medir muchos datos, podemos tomar demasiados datos y calcular correlaciones entre todos, van a ser los conceptos los que van a decirnos como por qué sucede eso, o son los conceptos los que nos van a ayudar a comprender por qué sucede eso en la realidad. Y si nos ponemos a pensar, lo que nos diga una inteligencia artificial o una herramienta tecnológica va a estar basado de acuerdo a las interpretaciones o a los conceptos que se han generado hasta un momento determinado. Porque, como digo nuevamente, este tipo de herramientas, este tipo de tecnología, toma la información pasada y los conceptos que han desarrollado pasado y los conceptos que han sido plasmados a través de información en el mundo digital. Por lo tanto, van a haber muchas cosas que se escapen de eso, como dije recién. Y mientras no tenga acceso a todo, a través de tecnología, se escapen cosas de la tecnología en sí va a tener ciertas limitaciones para generar los conceptos. O sea, o no solamente generarlo, porque yo no creo que la tecnología por sí misma pueda generar los conceptos. No es como que una herramienta va a identificar una correlación y nos va a formar un relato en base a eso. O por lo menos no va a carecer como de otro tipo de cosas, otro tipo de informaciones para poder generar eso. Por eso es que nos va a entregar las interpretaciones y las explicaciones que se den hasta un momento determinado. Pero puede ser que por otro descubrimiento nos demos cuenta que se debe a otras cosas en el futuro. Y a eso es lo que no tiene acceso la inteligencia artificial. O al menos, como digo, porque como dije en un inicio, no soy tan sabio en este tema, no lo he investigado muy a fondo. Es al menos así como yo lo veo. Y luego tenemos aquí. El Big Data proporciona un conocimiento rudimentario, se queda en las correlaciones y el reconocimiento de patrones, en los que sin embargo nada se comprende. Porque obviamente para entender una correlación, un patrón, hay que generar una teoría o un concepto. O a través de ese concepto, a través de esa teoría que vamos a poder entender las relaciones que se dan en la vida, en el día a día. Luego tenemos acá
La inteligencia artificial nunca alcanza el nivel conceptual del saber, no comprende los resultados de sus cálculos. El cálculo se diferencia del pensamiento en que no forma conceptos y no avanza de una conclusión a otra. O sea, es cálculo nomás. No dice esto pasa cuando esto otro pasa. O el resultado de todo esto es esto. Pero no como por qué se llega a eso. Luego tenemos la inteligencia artificial aprende del pasado. El futuro que calcula no es un futuro en el sentido propio de la palabra. Aquella es ciega para los acontecimientos. Pero el pensamiento tiene un carácter de acontecimiento. Pone algo distinto por completo en el mundo. La inteligencia artificial carece de la negatividad de la ruptura que hace que lo verdaderamente nuevo irrumpa. Todo sigue igual. Inteligencia significa elegir entre. La inteligencia artificial solo elige entre opciones dadas de antemano, últimamente entre el 1 y el 0. No sale de lo antes dado hacia lo intransitado. Yo creo que ahí está la magia del pensamiento humano. O sea, el ser capaz de que ante lo que observa en su mundo poder generar teorías nuevas, conceptos nuevos o ideas de cosas nuevas. Es como... Ahí está la esencia del ser humano, que en base a toda la información que recolecta, pero de su entorno, porque es verdad, el ser humano nunca va a tener la capacidad que tiene la inteligencia artificial o esta herramienta para acaparar tanta información. El ser humano no va a tener nunca a su disposición toda la información que hay en internet, por ejemplo. Pero aún así, el ser humano tiene esa magia que en base a lo que conoce de su propio entorno, que puede ser más abultado el conocimiento que tenga o más limitado, aún así, en base a ese conocimiento, el ser humano tiene como una capacidad creadora que en base a eso va a poder generar cosas nuevas, cosas que se aplican precisamente para ese contexto y para ese entorno. Porque igual le podría que pensar qué pasa si el ser humano tuviera el conocimiento, toda la información que tiene la inteligencia artificial. Puede acceder a lo que se ha hecho en cualquier parte del mundo porque no va a discriminar de acuerdo a eso, no discriminaría en base a en qué lugar del mundo, en qué situación estaba la persona que hizo eso, sino que trataría de aplicar como cosas que se han aplicado en otra parte sin considerar mucho el contexto. Y creo que ahí principalmente está la fortaleza del ser humano, que lo que crea o las cosas que idea, lo que se imagina, está dado en base a la información que tiene de su propio contexto específico. Es un tema de que si bien tiene una información más limitada respecto a toda la información en general, tiene una información o una precisión de información mucho más acabada de acuerdo a su situación en particular. No sé si se entenderá muy bien lo que estoy tratando de decir, pero también si nos vamos en temas de economía, por ejemplo, la Escuela Austriaca de Economía se basa en la praxeología. La praxeología es al final el estudio de la acción humana. Y ahí se pone especial énfasis, por ejemplo, en que una economía no podría ser muy bien planificada desde arriba abajo precisamente por esto, porque una economía planificada para que realmente funcione tendría que tener la información de toda la economía, incluida la que está en la mente de los seres humanos y que aún no se ha dispuesto, por ejemplo, en un libro o en un texto que pueda ser considerado como información y ser capturado por un sistema de información. Y al carecer de esos conocimientos, siempre va a generaría errores en una economía planificada porque precisamente desconoce las condiciones particulares de la situación de cada persona o de cada pueblo o de cada ciudad. Entonces la ciudad y las personas a un nivel particular conocen mejor que nadie su propia situación. Y en base al conocimiento de esa propia situación pueden generar ideas o respuestas a lo que acontece que se adecúen a eso. No que venga alguien totalmente ajeno a ese lugar o a la situación de la persona a tratar de imponer una solución. Para mí hace mucho sentido lo que dice Jung-Chul Han con esa idea. Luego aquí tenemos la última cita de este capítulo que vamos a revisar. Dice: el pensamiento humano es más que cálculo y resolución de problemas. Despeja e ilumina el mundo. Hace surgir un mundo completamente diferente. La inteligencia de las máquinas entraña ante todo el peligro de que el pensamiento humano se asemeje a ella y se torne él mismo maquinal. O sea, más que el peligro que ve Jung-Chul Han, más que el que la máquina sea capaz de copiar nuestro pensamiento humano, es que nosotros como ser humano empecemos a pensar como máquina. Como que nuestro cerebro deje de preocuparse por cosas del más allá o a futuro, como generar ideas para el futuro, se preocupe solamente del presente, como de la información del momento,
y que sea prácticamente como un agente que calcula, no una persona un ser humano que es capaz de generar ideas en base a eso que observa, o es capaz de profundizar, sino que se queda ahí en la superficie de los datos, o de lo que está aconteciendo en el momento. Que yo creo que de verdad es una preocupación, o sea, si pues, pensamos hoy en día como hay cosas que están reclamando nuestra atención constantemente. Si estamos distraídos va a ser muy difícil que podamos concebir ideas nuevas, que podamos profundizar un poco a nivel de pensamiento. Entonces nos vamos a ir asemejando cada vez más a una máquina, a una inteligencia artificial. Al final no es que la inteligencia artificial va a captar las habilidades o las capacidades que tiene el ser humano, sino que los seres humanos vamos a comportarnos cada vez más como robots y de una forma más parecida a las de las otras personas. Como se va a perder la particularidad o la singularidad de cada ser humano y vamos a ser como si nos estuvieran produciendo en masa. Yo creo que ese es como una preocupación mayor a creer que la inteligencia artificial podría reemplazar totalmente la mente del ser humano. Porque una vez más recalcando, la inteligencia artificial o estos tipos de mecanismos van a estar hechos y van a funcionar solamente en base a lo que ha pasado para atrás, a la información que se ha generado hasta ese momento. En cambio, como seres humanos, tenemos la magia así, ese poder de proyectar, de imaginar, de crear cosas no de la nada, pero pareciera como que de la nada. Como eso, como imaginar un mundo nuevo. Como ojalá que nunca se nos quite a los seres humanos esa idea de que podemos generar un mundo mejor y podemos generar un mundo mejor en base a esas ideas que vamos generando. Así que bueno, es un capítulo un poco más complejo porque aborda temas de pensamiento con tecnología. Es un capítulo mucho más complejo que los anteriores encontré por lo menos para tratar de explicarlo. Pero bueno, espero que se haya entendido, que se haya transmitido lo que iba pensando. Probablemente tú pienses algo totalmente distinto de acuerdo a las citas que leí, o si leyera el libro, que sería mejor aún, te invito a leerlo. Probablemente se desencadenen pensamientos muy distintos a los que se me generaron a mí mientras lo estaba leyendo, porque precisamente ahí radica el pensamiento del ser humano, que en base a tu historia, en base a lo que tú consideras bueno o malo, lo correcto, incorrecto o posible, va a pensar cosas totalmente distintas en el momento en que lea un libro. O sea, tu interpretación va a ser distinta a la que puedan tener otras personas de cualquier libro o de cualquier cosa. Como en este caso, yo interpreté eso que acabo de narrar en este video, tú podrías interpretar algo totalmente distinto y eso está perfecto. Ahí está la particularidad de los seres humanos. Así que bueno, nos vemos en una próxima si la vida lo permite y muchas gracias si llegaste hasta este punto.